En esta ocasión, un hombre explicaba con mucho temor la situación paranormal que vive actualmente dentro de su casa, hasta que algo lo interrumpió. Atentos. Este es el pasillo donde están las cruces. Las cruces. Este es mi cuarto. Atrás de la cortina hay una bodega. Está la cruz, es como un camino hacia esa caja fuerte. Ahí está una caja fuerte que creo que está. No, no es cierto. No es cierto. No sé qué onda. Ay, me caí. Estoy cayendo. Oye, niña, ¿puedes venir a abrir la caja fuerte? Al parecer, este hombre lidia con el espíritu de una niña, la cual, al intentar retarla, esta mueve una de las cortinas de forma brusca. El hombre sale rápidamente del lugar, sabiendo que había cometido un error. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este hombre? ¿Te atreverías a vivir en esta casa? Déjame tu opinión en los comentarios. En este caso, se dice que una mujer aseguraba tener una muñeca poseída. Según contaba, muchas veces la veía moverse sola después de dejarla quieta. Como varias personas no le creían y le pedían pruebas, ella decidió ponerle una cámara y hacer una transmisión en vivo durante una hora. Esto fue lo que captó. En realidad, vemos cómo la muñeca no se mueve por sí sola, pero las cosas que están a su alrededor salen disparadas con fuerza por toda la habitación. Algunos espectadores comenzaron a decir que como la muñeca terminó sepultada bajo todo ese desorden, tal vez no era ella la que estaba embrujada, sino la casa. ¿Y tú, qué crees? ¿Puede ser esto prueba real de actividad paranormal? ¿O es toda una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, una joven llamada Olivia cuenta que cosas muy extrañas han estado ocurriendo en el departamento que comparte con su novio. Según dice, las puertas suelen abrirse y cerrarse solas sin razón alguna. Pero una noche, al volver a casa, la pareja presencia algo inquietante. Atentos. We're about to go in. I don't think I've ever been more scared in my life. Keep that blanket on the wall so it didn't fall. I don't even have any words. Olivia y su pareja suben al dormitorio y encuentran todo desordenado, pero no encuentran rastro de ninguna persona dentro. Aquella persona o cosa que ambos habían visto desde afuera ya se había ido. La actividad paranormal en su casa comenzó a empeorar con el paso del tiempo, y una noche, mientras Olivia se encuentra completamente sola, capta algo escalofriante.
Luego de conocer este caso, ¿crees que esta pareja realmente está siendo acechada por alguna entidad maligna? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a un joven que se encontraba haciendo una exploración urbana cerca del Centro del Patrimonio Cherokee, ubicado en Park Hill, Oklahoma. El lugar está lleno de construcciones antiguas que fueron levantadas donde alguna vez funcionó el antiguo seminario femenino Cherokee, un internado para chicas que fue destruido por un incendio en 1887. De pronto, el joven investigador empieza a escuchar algo extraño. Am I tripping or is there something going on in here? What the? After moving to Indian Territory, the Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation. Arrangements of Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Dentro de una de las construcciones se logra escuchar un mensaje grabado. El joven se acerca a las ventanas para tratar de ver con más detalle. En ese momento, logra captar algo con su cámara. Okay. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages. And when we have a Cherokee audience, Una figura blanca y misteriosa parece deslizarse detrás de la antigua estufa de leña del edificio y luego desaparece por completo. Algunos de los que vieron el video aseguran que se trata de una niña vestida de blanco, pero tú tienes la última palabra. ¿Podría ser acaso este el espíritu de alguno de los jóvenes que fallecieron en este lugar? Tú decides. En este video, una mujer tomó la decisión de irse de campamento sola, adentrándose en las profundidades del bosque de los Apalaches. Solo había llevado a su perro, su compañero de siempre. El día transcurrió con calma hasta que llegó la noche. You just wanted to be in the video. Say hey. Yeah, because what is that? Let's go inside. Let's go inside. It's super far away, by the way. Mientras grababa un video con su fiel amigo, un sonido espeluznante vino desde el bosque. Eran gritos, pero no parecían a los de una persona, ni tampoco al de ningún animal que ella conociera. Su perro comenzó a inquietarse, fijando la mirada en la oscuridad y comenzando a gruñir. Pero tú, ¿qué piensas respecto a este video? ¿Qué fue lo que realmente escuchó en medio de la oscuridad del bosque? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es la de una familia que afirma que un espíritu cargado de ira habita en su casa. Para tener pruebas de ello, colocaron cámaras de seguridad en el pasillo, lugar donde suelen ocurrir más eventos extraños. Veamos diferentes fragmentos de lo que esta familia ha sido testigo diariamente.
оставила. Ну все, мне уйти надо. А вы уверены, что поможет? Desde objetos que se mueven solos y salen disparados de forma muy agresiva y antinatural, hasta el movimiento inquietante de la misma puerta. Al parecer, esta entidad está muy apegada con esta parte de la casa y esta familia. Entonces, estas grabaciones podrían ser pruebas de que una entidad agresiva habita esta propiedad. ¿O es todo un montaje? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla es la de una mujer que cuenta que su esposo murió hace 8 meses de manera repentina y en una situación totalmente inesperada. Un día, mientras ella y su hijo Clarence salían a dar un paseo, la cámara de seguridad que estaba en la puerta de su casa captó algo realmente extraño. Can I go, Grandma's? Come on. Let's go. I want you. She's got kind of so sad. Yeah. Hurry me. Daddy hugging me. Oh, wait. What? No. Okay. Oop, come on, Clarence. I think my mom's got fun. Okay. What, Daddy? That's what I was just about to ask. What'd you say, bud? Did you say bye too? Bye. I said bye, Daddy. Oh, okay. You see, Dad, you're around. ¿Lo escucharon? En cierta parte de la grabación se logra escuchar una voz extraña. Atentos. Por lo que dijo el niño y la forma en que reacciona, podría tratarse del padre de él intentando comunicarse desde el más allá. Aunque puede parecer algo tierno, el hecho no deja de ser inquietante. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión, continuó su exploración en la casa abandonada, donde previamente había captado diversas anomalías paranormales. Sin embargo, ahora, decidido averiguar qué ocurre aquí, comienza la investigación durante la noche, completamente solo. Atentos. Это что-то похожее на доску Уиджи. Не пойму, из чего это сделано. Друзья, я нашел что-то похожее на доску Уиджи. Después de este escalofriante hallazgo, Tim decide reconstruir lo que parece ser una tabla del demonio, o tabla de Ouija, acompañado de un sensor de actividad, hasta que de pronto ocurre algo extraño. Если вдруг в момент, пока я собираю доску на Эми, станет сигнал сильнее, то я прекращу складывать этот пазл.
Я думал, все будет наоборот, но после того, как я собрал эту доску, сигнал на Эмме прекратился. Я уже думаю, может быть, я открыл портал и полтергейст, vоспользовавшись этим порталом, ушел отсюда. Tim no recibe la respuesta que esperaba, por ello decide continuar explorando la propiedad, pero poco después empezaría a ocurrir algo inquietante. В этой комнате тоже нет никаких сигналов. Luego, por si no fuera poco, Tim decide pasar la noche en este lugar, pero algo empezaría a ocurrir en la casa, algo que eventualmente no lo volvería a dejar dormir. Кажется, он окончательно сломал доску. Хотя, возможно, ее еще можно установить. Показалось. Что сейчас волк двигался. Друзья, этот мяч меня очень сильно пугает. Что он этим хочет сказать?
Ты хочешь поиграть со мной? Я не буду с тобой играть. Друзья, я так понимаю, оно специально разбило доску Уиджи снова, чтобы я не смог его отозвать с этого дома. Нужно это срочно починить. За шум. Там, по-моему, только одна вешалка была. Что сейчас за порыв энергии был такой? Это просто пипец. Чтобы за мной пиджак летал. Это впервые. Сейчас был рев, но этого не стоит бояться. Это полтергейст, он может проецировать совершенно разные звуки. Мячик. Что тебе нужно? Я не буду с тобой играть.
Finalmente, pareciera que una entidad demoníaca se alojara en la casa, la cual de alguna manera busca llamar la atención de Morozov, quien decide no interactuar con lo que sea que haya allí, ya que incluso ha llegado a atacar físicamente a Tim. Entonces, ¿tú te atreverías a explorar esta casa de noche completamente solo? ¿Te gustaría ver el análisis y resumen de la siguiente parte de este caso? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.